son en gran parte las ideas de Benedicto XV. Un dato también para añadir de Benedicto XV, recordamos cómo en 1870 el Papa pierde los estados pontificios, se considera prisionero del Vaticano. Entonces el Papa dice que los católicos italianos no pueden intervenir en política, no pueden ser ni elegidos ni electores. Bueno, se entiende por las circunstancias, visto hoy yo sentado aquí cómodamente, puedo decir, fue un error. En 1870 quizá no era un error. Fue un error porque se dejó el campo abierto a todos los que no eran católicos. Entonces Benedicto XV permite a los católicos intervenir en política, se funda el Partido Popular, que es lo que fue el germen de la democracia cristiana. Entonces esto me parece que también es importante. Y a su vez permite a los jefes de Estado católicos visitar Roma, porque también Pío IX había dicho que ningún jefe católico podía ir a Roma en protesta por los abusos que habían cometido contra los estados pontificios. Pero, bueno, evidentemente todo es cuestión de contexto, épocas, no es que Pío IX fuera malo y Benedicto XV bueno, simplemente las cosas habían cambiado. Por otro lado, Pío IX es beato y Benedicto XV no ha sido beatificado, aunque pienso que se lo podría beatificar. Tenía muy mala salud, era muy bajito, muy flaquito, muy débil, y bueno, una pulmonía se lo llevó en febrero, me parece, del año 22. Creo que hoy se está revalorizando su pontificado, que fue más conocido, es el Papa desconocido del siglo XX, Benedicto XV, y creo que cuando Benedicto XVI eligió el nombre, y ahí hizo referencia a todas las propuestas de paz de Benedicto XV, bueno, ahí fue más conocido. Y esto va a ser un poquito, vamos a ver los pontificados rápidamente para centrarnos en el Vaticano II. Un pontificado que a mí me parece fundamental es el de Pío XI, que va de 1922 a 1939. Era del norte de Italia, de una familia de empresarios de la Lombardía, la región tan rica en torno a Milán. Siempre fue un erudito, trabajó en una biblioteca, después fue bibliotecario vaticano, hasta que Benedicto XV lo nombra el primer nuncio en Polonia. Polonia es una de las beneficiadas de la Primera Guerra Mundial, porque vuelve a existir en cuanto Estado. Antes estaba dividido entre Rusia, Prusia y Austria. Polonia, además, y mayoritariamente católica. Bueno, entonces lo saca de la Biblioteca Vaticana y lo mete allí, un lugar de frontera muy complicado, Rusia que quiere invadir Polonia, etc. El 15 de agosto, me parece, sí, 15 de agosto del año 17 sería, o 18, no me acuerdo. Bueno, hay guerra entre Polonia y Rusia, ya la Rusia soviética, los rusos están a punto de entrar en Varsovia, se van todos los diplomáticos, él pide permiso al Papa para quedarse, se queda, los polacos hacen frente, los iban a hacer papilla, pero bueno, rezaron mucho, era la fiesta de la Virgen de la Asunción, y los polacos logran frenar a los rusos. Es el milagro del Vístula. Y entonces, cuando Pío XI es elegido Papa, en Castel Gandolfo, que es la sede de verano del Papa, aunque el Papa Francisco no la va a utilizar, en la capilla está puesta la Virgen de Czestochowa y en las paredes laterales todas escenas de guerra polaca. Si uno no sabe historia, va allí, le muestran, dice, claro, Juan Pablo II. Juan Pablo II no tenía nada que ver con esa capilla. Bueno, estaría muy contento de verla así, pero fue Pío XI recordando su estadía en Polonia y ese suceso de la historia. Entonces fue elegido ya con bastantes años, era un hombre bastante desconocido. Después de ser nuncio en Polonia fue nombrado cardenal de Milán, tuvo muy poquito tiempo, porque después va al cónclave y lo eligen papa después de la 14ª votación. Es mucho, Francisco fue elegido en la 5ª votación,
Pío XII en la tercera votación, Benedicto XVI en la quinta, me parece. 14 votaciones son muchas. Se ve, bueno, que había gran incertidumbre. Entonces, es un papa mártir, se podría decir, porque si uno tiene en cuenta lo que sucedió entre 1922 y 1939, se le ponen los pelos de punta. Por ejemplo, en 1917 fue la revolución comunista, la revolución rusa, que se fue extendiendo por todo lo que después fue la Unión Soviética, que trataban de alimentar revoluciones comunistas en los países de Europa, fundamentalmente en Alemania, con persecución de la Iglesia ortodoxa, católica y de cualquier manifestación de fe religiosa. De 1917 es la Constitución mexicana, que surge de la Revolución Mexicana. Empieza a haber una persecución contra la Iglesia tremenda, que provocará cientos de mártires, donde la Iglesia no tiene ninguna libertad. En 1931 cae la monarquía española y surge la Segunda República Española, cosa que no pasa nada, pasar de monarquía a república. Es más, yo estoy habitualmente, cada vez soy más republicano. Pero esta Segunda República Española para el Papa le traía problemas no por el hecho de ser república, sino por ser una república anticlerical, come curas, y que desembocó en la Guerra Civil Española, donde hubo la mayor cantidad de mártires de la historia contemporánea, donde hubo la persecución religiosa más violenta de la historia moderna, con decenas de miles de muertos. Bien, en Alemania sale derrotada de la Primera Guerra Mundial, muchos resentimientos. La Segunda Guerra Mundial se incuba en la paz de Versalles, la paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y se humilla a Alemania, se le exige la rendición total, incondicional, se le ponen unas pesadísimas deudas de guerra, etc. Da la impresión que efectivamente Alemania lleva la mayor culpa de la Primera Guerra Mundial al iniciarla, pero las culpas hay que compartirlas. Bueno, entonces eso crea un resentimiento nacionalista muy fuerte y surge el nazismo, y es el enfrentamiento con la Iglesia en Alemania. Y en Italia surge el fascismo. Todo Pío XI tiene que convivir con el fascismo. ¿Y qué nos queda? Nos queda Francia e Inglaterra, laicistas, anticlericales, etc. Bien, ese es el mundo que le toca vivir a el pobre Pío XI, que él considera que la clave para entender lo que está pasando en el mundo se podría utilizar una palabra que es laicismo, o sea, haber echado a Dios del ámbito público. Por eso él será el Papa que instituya una fiesta litúrgica, hoy muy importante, que es la fiesta de Cristo Rey. Uno piensa que la fiesta de Cristo Rey se vivía ya en el siglo V. No, es de 1925, donde Pío XI lo que quiere es que Cristo vuelva a reinar en la sociedad, o sea, que la fe salga a la plaza pública. Y por eso es una época de grandes manifestaciones públicas, y coincide su pontificado con el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, aquí en Buenos Aires, donde fue una cosa masiva, donde en una misa que se celebró en torno al Monumento de los Españoles hubo 1.400.000 comuniones, son muchas, de las cuales 400.000 de hombres, no de niños, sino de hombres adultos, que es muchísimo, teniendo en cuenta que habitualmente ha habido un cierto absentismo por parte del varón adulto de las ceremonias religiosas en Argentina y en América Latina en general. Es la época que se pone el Cristo del Corcovado. La gente que vaya, que tenga la gracia de ir a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de Juventud, y podrá ver el Cristo del Corcovado. La época de las consagraciones de las naciones al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, un catolicismo que hoy puede parecer un poco superado, catolicismo quizá un poco oficial, pero que el interés de Pío XI era hacer pública la fe, cuando estaba siendo perseguida la Iglesia prácticamente en todo el mundo, o en los principales países de América y de Europa. Bien, entonces era un hombre con carácter muy fuerte, un milanés,
un hombre muy bueno, muy santo, pero difícil de tratar según lo que cuentan los secretarios, la gente que lo conoció. En italiano se dice tenía un caratteraccio, una persona de carácter fuerte, pero a veces es necesario tener un carácter fuerte para tomar decisiones. Y por otro lado, era una época donde los grandes líderes del mundo tenían todos un carácter muy fuerte, algunos demasiado. Entonces, bueno, para lidiar con esta gente era necesario un papa con muchas agallas. Digo, para lidiar con Stalin, con Hitler, con Mussolini, con Churchill, bueno, no podía ser un fraile contemplativo que hubiera hecho un gran bien a la Iglesia, pero que se necesitaba también un interlocutor válido, por así decirlo. Bien, todo este periodo está acompañado por Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli después era Pío XII. Está acompañado, Benedicto XV lo había nombrado nuncio en Múnich. Todavía había una época en que había dos nuncios en Alemania, en el sur de Alemania, en Baviera, zona más católica, en Múnich, y otro en Berlín. El más importante era el de Berlín. Después lo traslada a Berlín, con Pío XI estará unos años en Berlín, y después lo nombra secretario de Estado, con lo cual fue su mano derecha. Lo mandó por todo el mundo, decía Pío XI, lo mando para que conozca el mundo y para que el mundo lo conozca a él. O sea, fue preparando la elección de Pacelli claramente, hizo todo lo que pudo hacer. Después, evidentemente, cada cardenal eligió a quien le pareció más conveniente. De hecho, eligieron a Pacelli. Por eso vino aquí en el año 34 como legado pontificio para el Congreso Eucarístico Internacional. Fue un éxito su visita, fue recibido en el puerto de Buenos Aires por el presidente de aquel entonces, que era Agustín P. Justo. Vivió en la Nunciatura, ahí en la calle Alvear, en la avenida Alvear. Bueno, dejó un recuerdo imborrable. Aprendió castellano con acento argentino. Eso me consta porque los primeros fieles del Opus Dei que fueron a vivir a Roma y que los recibió el Papa, eran españoles, se sorprendieron porque hablaba como un argentino. Y siempre tuvo particular cariño por nuestro país. Fue al Congreso Eucarístico de Budapest, fue varias veces a Francia, a Lisieux, a distintos lugares. Entonces, volviendo a Pío XI. Pío XI se muere con 81 años, que era muchísimo para aquella época, pero 2 años antes de morir, cuando ya la gente lo daba por muerto porque tuvo una afección pulmonar muy seria, bueno, se recuperó y en Semana Santa decide publicar 3 encíclicas. Una es para condenar todos los abusos de la Revolución Mexicana, la otra es la famosa Mit brennender Sorge, que es con creciente preocupación, escrita en alemán, donde se condena el nazismo, y ha sido escrita prácticamente por el secretario de Estado, Pacelli, que era el gran experto en asuntos alemanes. Después nos referiremos a Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera es la Divini Redentoris, donde se condena el comunismo. Con lo cual, el viejito, que ya todo el mundo lo daba por muerto, recuperó fuerzas y en 3 encíclicas realmente puso las cosas muy en claro. Tenía preparada una encíclica donde iba a condenar el racismo. Estamos en pleno auge del nazismo. En Italia también estaban las leyes raciales por imitación de Alemania, pero se murió antes de publicarla, por lo tanto esa encíclica nunca salió a la luz, porque cuando un papa se muere, lo que no tiene firmado, acabado, eso no sirve. Bueno, lo puede utilizar el papa siguiente, ¿no? Pero ya con su propio nombre. Y de hecho Pío XII utilizó muchísimo material que había dejado Pío XI para en su primera encíclica inaugural, Summi Pontificatus, condenar el racismo. Hay otra encíclica muy importante que es Non abbiamo bisogno, que en italiano significa no tenemos necesidad, donde condena el fascismo, que lo denuncia como una estatolatría, es decir, el Estado como un ídolo, como un dios. Bien. O sea, pontificado muy importante.
También durante Pío XI se resuelve el problema, lo que llamaba la cuestión romana. ¿Cuál era la cuestión romana? Que el Papa estaba encerrado en el Palacio Vaticano, no salía nunca porque no quería salir, bueno, y no reconocía al Estado italiano, por lo menos en todas sus dimensiones. El Estado italiano quería resolver el asunto, pero no sabía cómo, hasta que se llega a un acuerdo entre Pío XI y Mussolini, con los pactos lateranenses, es decir, que se firmaron en San Juan de Letrán, donde se crea la ciudad-estado del Vaticano, donde el Papa es jefe de Estado con total autonomía, y por lo tanto ya se reconoce la independencia de Italia de la Santa Sede, se firma un concordato muy beneficioso para la Iglesia, se llega a un acuerdo económico para reparar los daños que sufrieron los estados pontificios con la invasión en 1870, y creo que esto fue muy positivo porque hoy en día, a pesar de que hay problemas en el Estado Ciudad del Vaticano, son problemas bastante menores y el Papa tiene garantizada su autonomía. Por otro lado, creo que es el único país donde puede estar, es otro país, es Ciudad del Vaticano, pero bueno, está en Italia. Yo creo que si hubiera estado en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ya los hubieran echado, hubieran bombardeado, hubieran hecho... Italia siempre se llega a un acuerdo. En Italia todo es negociable, cosa que tiene aspectos muy positivos y otras no. Si uno dice, hasta mi madre es negociable, dice, no, mi madre no es negociable. Entonces hay una famosa frase de Pío XI que dice que Mussolini era el hombre de la providencia. Y bueno, evidentemente, después explicó, todos los hombres somos hombres de la providencia, y fue el que se dio cuenta de la necesidad de llegar a un acuerdo. Mussolini lo hizo no por su gran fe católica y su devoción al romano pontífice, sino porque era una persona muy inteligente, intuitiva, que se daba cuenta que dando este paso se iba a ganar a millones de católicos italianos, cosa que así sucedió. Después las relaciones con Pío XI fueron muy tirantes. Cuando se murió Pío XI dijo, bueno, menos mal que se murió el viejo, con lo cual no es que Pío XI hubiera sido profascista, y cuando el fascismo se metió con las instituciones de la Iglesia y sobre todo con la educación de la juventud, que quería tener el monopolio de la educación, bueno, ahí salió la encíclica Non abbiamo bisogno, y hubo momentos de mucha dificultad, también cuando se impusieron las leyes raciales inspiradas por Hitler, en definitiva, cuando hace el pacto con Hitler. De esto nos ocuparemos hablando de Pío XII. Entonces, pontificado clave, Pío XI, 1922-1939, como elemento importante de la historia de la Iglesia, cabe afirmar que es el padre de la acción católica. La acción católica, que hoy sigue teniendo importancia, pero que tuvo una importancia enorme en los años 30, 40, 50, en todo el mundo católico, en Argentina muy en particular. Él la llamaba la niña de mis ojos, y decía que la definía la acción católica como la colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. O sea, los laicos tienen que colaborar con los obispos y los sacerdotes para difundir el Evangelio en este mundo tan paganizado. Entonces, aunque no todo es relativo, la mayoría de las cosas son relativas. Y hay que ver, hay que comparar cada elemento de la historia con lo que había antes y con lo que vino después. Entonces, Pío XI, con la creación de la acción católica, fue un paso muy positivo en la toma de conciencia de la importancia de los laicos en la Iglesia. Si vemos lo que había antes, dice, bueno, que los laicos colaboren con los obispos y los sacerdotes para hacer apostolado, está muy bien. Si vemos lo que dijo el Concilio Vaticano II, se queda en una visión un poco clerical. El laico como colaborador del cura o del obispo era la longa manus de la Iglesia. La longa manus, sí, la mano larga, donde no llegaba el cura, bueno, que llegue enviado por el cura el laico. El Concilio Vaticano II subrayó que todos los
miembros de la Iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado, tenemos que hacer apostolado, es un derecho hacer apostolado, pero no porque me lo mande el cura o porque me lo diga el obispo, también lo dirá, sino en virtud del bautismo. Todo laico tiene que ser apóstol por el mismo hecho de ser cristiano. Entonces, ¿que puede colaborar en la acción católica? Desde luego, santa y benemérita acción católica. Pero el apostolado no es solo lo que yo hago, que me dijo el párroco, a ver si puedo ayudar en tal cosa. Hay que hacerlo y es buenísimo y es fantástico. Pero yo en medio del mundo, en medio de la sociedad, en cuanto católico, tengo que ser apóstol. ¿En virtud de qué? En virtud del bautismo. Y eso lo ha reafirmado muchas veces el Papa Francisco, diciendo, basta el solo título del bautismo para ser apostolado. Esto en época de Pío XI no estaba del todo claro. Pero Pío XI tenía una visión mucho más clara de la misión del laico que la que podía tener Pío IX o Gregorio XVI. Por eso es un gran paso, Pío XI, en la toma de conciencia de la importancia del laico en la Iglesia, pero viendo los desarrollos posteriores, se quedó en un cierto clericalismo muy beneficioso para la época en la que vivió. No sé si está claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Pío XI se muere en 1939, hay cónclave, el secretario de Estado vivía en el piso de abajo del Papa, en el Palacio Apostólico, hoy abandonado. Las monjas que atendían a Pacelli, convencidas de que iba a ser el Papa, le dijeron no se mude, vamos a esperar. Y él, en cuanto se murió Pío XI, dijo no, yo ya dejo de ser el secretario de Estado, metamos todo en cajas y nos vamos. Y efectivamente se fueron y a los 15 días volvieron con todas las cajas, porque en la tercera votación fue elegido Pacelli, que tomó el nombre de Pío XII en honor o con el recuerdo de un papa a quien trató mucho, amó mucho y fue tratado a veces duramente por Pío XI, porque era así. A los que quería los trataba duramente para forjarlos. O sea, a veces decía el secretario, decía el cardenal Pacelli quiere que le conteste esto esta misma tarde porque es muy urgente. Dijo, muy bien, entonces por eso lo voy a meter en el cajón y lo veré mañana. Entonces a uno le puede parecer una falta de caridad, a otro dice, bueno, a lo mejor no es tan importante, si es muy importante me va a venir a ver, y si no, que se calme, porque yo tengo otras prioridades. Pero bueno, lo quería muchísimo y realmente hubo una gran sintonía y trabajaron muy bien, con lo cual hacemos una pausa y no una pasta, estamos todos con italianos y volvemos en 10 minutos. Gracias.